Permítame orar por usted. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das de poder presentar delante de las hermanas y hermanos y delante del trono de tu gracia a este doctor que manifiesta que te ama, que es tu hijo y que sabe la profesión que tú le has dado, que ama lo que hace. Permite, Señor, que cada palabra que salga de su boca, cada explicación, como Él siempre lo hace, de manera especial, entendible, que nosotros podamos entender todo y ponerlo en práctica. Síguele abriendo puertas donde quiera que se abran y donde puertas que nadie pueda cerrar y que sean para tu gloria y que sean para provecho de Él. Y cierra aquellas que tú no quieres por donde Él no tenga que entrar. Y que nosotros, Itcumín, y nosotros aquí, seamos para Él también una puerta de bendición. Te lo presentamos porque tú eres el médico por excelencia, pero dejaste aquí en la tierra a hombres y mujeres dotados del don de la medicina. Gracias, Señor, en tu nombre, amén. Y voy a pedir, ojalá yo hacerlo en breve, que las que puedan y los que puedan abran sus cámaras para que el doctor, aunque habemos aquí ya más de 30 personas, no se sienta que no ve un rostro. Bienvenido, Doc. Muy buenos días, muchísimas gracias. Siempre me encanta compartir información de valor y sobre todo que ustedes puedan extraer de todo lo que vamos a conversar aquí, puntos prácticos, y que puedan aplicar a su día a día y por ende, como resultado, su calidad de vida se vea aumentada. Porque al final, en los últimos años, con el aumento de las enfermedades tipo hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades autoinmunes, el mismo tema de los desbalances hormonales, ha ido aumentando y hay muchas mujeres que son la población más sensible a este tema del desbalance hormonal, pero también hay muchos hombres sufriendo de deficiencias de hormonas y una serie de síntomas y terminan yendo de médico en médico sin obtener una respuesta definitiva sobre qué es lo que está sucediendo dentro de su cuerpo. Pero doy muchas gracias a Dios por esta profesión, porque en todas las profesiones Dios está, pero por ejemplo, particularmente en la mía, en la medicina, cuando estudio el funcionamiento del cuerpo, puedo ver un Dios poderoso, un Dios sabio, un Dios justo, en la creación de todos los órganos, de todos los sistemas, cómo funcionan interconectados entre sí. Como seres humanos queremos independizar el cuerpo de la mente o del espíritu, pero es imposible. Somos una sola creación perfecta de Dios y por ende funciona como tal. Entonces, yo sé que muchas de las que están aquí pueden pensar que el tema de terapia de reemplazo hormonal es algo reciente, porque en los últimos años ya ha cogido más, se ha puesto de moda, por ponerlo en un lenguaje llano. Pero la realidad es que la terapia de reemplazo hormonal ha estado desde los años 1930, 1940. Pero ahora viene la segunda pregunta. Doctor, si esto ha estado tanto tiempo con nosotros, ¿por qué es ahora que se está utilizando y no desde esos años 30 o 40? Para responder, vamos a analizar que las hormonas son como mensajeros. Entonces, mensajeros llevan un mensaje, es decir, de su cerebro, mandan unos mensajeros a la tiroides, a los ovarios, a otra parte del cuerpo, para que cumplan ciertas funciones. Entonces, cuando tenemos una cantidad insuficiente de mensajeros,
significa que el mensaje no va a llegar completo y eso va a impactar la forma en cómo sus órganos se comunican o sus células, más específicamente, se comunican entre sí, provocando entonces una serie de síntomas que vamos a ver más adelante, ¿m? Que afectan tu calidad de vida en todo el sentido de la palabra. Y como afectan tu calidad de vida, la tendencia a estar en depresión o ansiedad o adicciones a alcohol, drogas y demás va a ser mucho mayor. ¿Mm? Entonces, como estos mensajeros van a órganos y a varios órganos, desde el punto de vista de investigación científica, sería muy costoso hacer trabajos de investigación en terapia de reemplazo hormonal porque tendría un alto costo que no todo el mundo estaría dispuesto a pagar. Por eso, la industria farmacéutica prefiere invertir en el desarrollo de un fármaco, medicamento, una hormona sintética que tiene un efecto en un receptor específico, más barato y al final también le genera más ingresos porque puede justificar con esa investigación que ese fármaco actúa sobre ese receptor y produce una respuesta y por ende la terapia de reemplazo hormonal bioidéntico no se hizo tan famosa desde los años 30, 40 y viene a coger auge en los últimos años que hemos visto un aumento tanto de profesionales de la salud aplicándolo como de pacientes buscando este tipo de servicio. Entonces, en resumen, la razón es simplemente alto costo a nivel de investigación, no hay suficientes inversionistas, no se investiga, se pasa a un segundo plano y se prefiere utilizar hormonas sintéticas, que son las que siempre han estado y las que su ginecólogo, si es tradicional, le va a recomendar. Y la mayoría de las investigaciones que usted va a encontrar en línea son en base a hormonas sintéticas. Y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿De dónde entonces nace todo esto desde el desbalance hormonal? ¿Y por qué tal vez nuestros padres, abuelos, no sufrían de esto o por lo menos no eran conscientes de los desbalances hormonales y sus síntomas como lo somos nosotros hoy en día? Y todo esto parte desde el embarazo. Oigan, desde el embarazo, desde cuando usted está en el vientre de su madre. ¿Por qué? También hemos visto, con el aumento de las enfermedades, ha habido un aumento de la obesidad en la población, que ha pasado de un 16% en los años 70 a más de un 40% en la actualidad. Entonces, muchas veces decimos que la obesidad no es un problema, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque cuando usted nace de una mamá en sobrepeso u obesa, la tendencia aumenta de 3 a 4 veces, o sea, un efecto multiplicador de 3 a 4 veces de la probabilidad de sufrir de ovario poliquístico, de endometriosis, de alteraciones del ciclo menstrual y de enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer. Entonces, si su madre tuvo sobrepeso u obesidad durante el embarazo, es muy normal, aunque no deberíamos catalogarlo como normal, pero es casi como consecuencia, usted viene con una carga hormonal mucho mayor. Por eso también vemos que niñas están teniendo una pubertad precoz desde los 8, 9 años. Y tú dices, ah, es la comida. Sí, la comida está influyendo porque el nivel de procesado de los alimentos ha ido aumentando para poder garantizar una disponibilidad de todos los meses del año, todos los alimentos. Pero más allá, si usted nació con el síndrome de ovario poliquístico, y prácticamente todos conocemos a alguien que haya sufrido de
ovario poliquístico, endometriosis o mucho dolor durante la menstruación. Entonces, todo esto del desbalance hormonal viene ligado a la insuficiencia. Como les seguía diciendo, eso nos lleva al siguiente punto, que es sencillamente cuáles son los síntomas de un desbalance hormonal. Como explicamos, las hormonas son mensajeros y van a ir a todos los órganos y sistemas. Es decir, que la sintomatología va a ser muy variada. ¿Mm? Vamos a empezar por los más importantes. ¿Okay? Entonces, el primero, a nivel del cerebro o sistema nervioso central, las hormonas van a impactar la capacidad que tú tienes de concentrarte en una tarea, de retener información, de poder pensar con agilidad mental y responder cuando una persona te habla, o sea, esa conexión que tú vas haciendo, ese análisis de lo que te están diciendo para poder elaborar una respuesta. Y también el hecho de la memoria a corto y largo plazo. Es decir, que si usted está teniendo problemas para concentrarse, si usted está teniendo problemas para retener la información de algún diplomado que esté haciendo, o por ejemplo cuando lee la Biblia, lee un versículo y como que es como si no lo leyó, y lo vuelve y lo lee y le pasa lo mismo. ¿Mm? Y igualmente, si le cuesta pensar en palabras específicas que usted quiere decir, pero no sabe, entonces todo eso puede ser síntoma de un desbalance hormonal. ¿Y qué pasa normalmente cuando usted va al médico y le dice eso? Lo mandan al neurólogo, que no está mal y no está de más, pero siempre es bueno evaluar en combinación con esa evaluación neurológica, evaluar el tema de las hormonas, porque tienen un gran peso y pueden incidir en esos síntomas cognitivos, ¿m? O del cerebro con concentración y memoria. ¿M? Eso es y agilidad mental, esos 4 puntos. ¿Ok? Entonces ahí vimos más o menos los más importantes o más frecuentes con relación al tema del cerebro. Luego pasamos al corazón, que ha también cobrado mucho revuelo por la sencilla razón de que el corazón ha sufrido mucho con los virus actuales, tanto COVID como influenza, y los que vendrán o los que están llegando también, porque los virus van mutando. Entonces, uno de los órganos y sistemas más afectados es el cardiovascular. Entonces, las hormonas van a incidir en el riesgo cardiovascular. O sea, cuando usted tiene un desbalance hormonal, usted va a tener 2 a 3 veces mayor riesgo de sufrir infartos, de sufrir accidentes cerebrovasculares, de sufrir insuficiencia venosa, que son de los diagnósticos más frecuentes que vemos hoy en día o que llevan a consulta, y de presión arterial alta. Entonces, un desbalance hormonal puede ocasionar hipertensión, puede ocasionar varices en las piernas, puede ocasionar trastornos de la circulación en general, o sea, que un trombo, o sea, un coágulo. Vamos a ver, ok, que un coágulo se libere y vaya por todo su sistema y ocasione una obstrucción de un vaso sanguíneo. Todo eso puede ser ocasionado por un desbalance hormonal. Y aunque es importante hacer su valoración cardiológica con el cardiólogo, pero también hay que ver el tema de las hormonas, ¿ok? El tema de las hormonas, porque inciden en
que usted maneje una presión arterial adecuada, que no le dé un infarto o un accidente cerebrovascular y también que no sufra de insuficiencia venosa superficial o profunda en las piernas, que es el área donde comúnmente sucede. ¿Ok? Entonces, vamos al tercer sistema. Ya vimos cerebro, ya vimos corazón. Vamos al tercer punto que también llama mucho la atención, que es el sobrepeso. ¿Mm? Es cierto que con un desbalance hormonal, ¿me escuchan bien? Sí, Ok, perfecto. Entonces, es cierto que con un desbalance hormonal, la resistencia a perder peso, la resistencia a perder peso va a ser mucho mayor. Pero ojo, eso no significa que usted no puede perder peso con un desbalance hormonal. Lo que pasa es que va a requerir una disciplina mucho mayor a la del promedio. Es decir, otra persona con sus hormonas en nivel puede comerse esa pizza los fines de semana y no pasa nada. Pero si usted tiene un desbalance hormonal y se come esa pizza significa 3 y 4 o inclusive hasta 10 libras de más y que le va a tomar un mes bajarla por completo. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta porque mucha gente culpa las hormonas por no bajar de peso y no es así. Lo que pasa es que requiere el doble de disciplina de tu parte para lograr el objetivo con un desbalance hormonal. ¿Okay? Entonces, la pérdida de peso, pero más allá que perder peso meramente, es perder o bajar el porcentaje de grasa, que es al final lo más importante porque es lo que va a prevenir enfermedades. ¿Ok? Entonces, esa tendencia a acumular grasa en la región abdominal, en las piernas, sobre todo para las chicas, tema de la celulitis, en las piernas, en los glúteos, tiene mucho que ver con las hormonas. Es decir, si usted nota que con los años, cada vez aún haciendo su plan de alimentación, su entrenamiento, los resultados son como muy lentos y la celulitis sigue en aumento en vez de disminuir, es hora de chequear tus hormonas para ver si ese desbalance hormonal está incidiendo en tu inflamación y en tu aumento de porcentaje de grasa en todo el cuerpo. Señales físicas, los brazos, o sea, tener brazos muy gruesos o vamos a decir llenos de grasa, es un indicio de un desbalance hormonal como tal. Y esa parte física es el motivo número uno de consulta porque eso afecta tu autoestima, tu autoconfianza y por ende la ropa que tú tenías te deja de servir, te queda apretada y no te quiere poner nada, no quiere salir y terminas cayendo en una depresión como tal. ¿Ok? Entonces, ese punto físico es muy importante. Cuarto punto, la fertilidad. ¿Mm? Las hormonas son las que controlan la producción de óvulos en la mujer y la producción de espermatozoides en los hombres. Entonces, es necesario que las hormonas estén en un buen balance para que esa producción sea de calidad y se pueda dar el embarazo como resultado final. Muchas parejas intentan de todo para quedar embarazadas. ¿Y qué pasa? No analizan el punto de vista hormonal y terminan haciendo esfuerzos en vano, porque sin hormonas no hay una producción de calidad y sin una producción de calidad no hay fertilidad y sin fertilidad no hay embarazo. Entonces, o en caso de que haya embarazo con un desbalance hormonal, es muy probable que lo pierda por esa deficiencia de hormonas como tal. Entonces, las hormonas, ya hablamos del cerebro, corazón, composición corporal y fertilidad. ¿Ok? Son 4 puntos
muy importantes. Entonces, ¿qué debemos hacer para identificar un desbalance hormonal? Simplemente estar presente para nuestro cuerpo en cada momento. Es decir, si usted nota que los ciclos menstruales comienzan de repente, si usted tenía 3 días de sangrado y de repente aumentó a 5, 7, es hora de hacerse su chequeo para las hormonas. Si usted ve que usted comienza a olvidársele cosas de repente, te dijeron algo y no pasaron ni 2 minutos y se te olvidó, es hora de hacerse su chequeo hormonal. Si usted sufre ya o tiene tendencia o historia familiar de temas cardiovasculares, que todos tenemos, en tu chequeo general debes incluir el tema de las hormonas. Igualmente, con relación a la fertilidad, que no mencioné, el deseo sexual es un indicador de desbalance hormonal. ¿Ok? Una cosa es ¿cómo le digo? Una cosa es tener un deseo sexual tanto exagerado como disminuido, son indicativos de desbalance hormonal, porque eso también debe estar balanceado. Debemos tener un deseo sexual saludable. ¿Ok? Entonces, muy importante identificar. Si usted ve que de repente usted tenía un deseo sexual de que 1 o 2 días a la semana tal vez sentía el deseo como tal y de repente los 7 días de la semana lo siente, entonces es hora de chequear tus hormonas. O si tú antes tenías 3 veces por semana el deseo sexual y ves que de repente una vez cada 2 semanas, es una señal para hacerte tu chequeo de hormonas. Yo particularmente, inclusive los pacientes que vienen a rehabilitación, por dolores de rodilla, espalda, etcétera, yo les envío a hacer sus analíticas del perfil hormonal, porque una de las causas más frecuentes de fracturas, eh, osteoporosis, es el desbalance hormonal. ¿Ok? Entonces, como vemos, las hormonas es mucho más que el deseo sexual, que es normalmente por lo que el paciente busca. Pero al final, si tú no estás pensando bien, si tu corazón no está bien, si tu peso no está bien, si tu ovulación o ciclo menstrual no está bien, es imposible que tú sientas deseo sexual. ¿Mm? Entonces, vemos que es mucho más profundo, son muchos los sistemas que se ven involucrados en el tema de las hormonas. Y por último, el sistema inmune. O sea, el desbalance hormonal prácticamente baja los niveles de defensa contra virus y bacterias. Es decir, que el COVID si le da, lo va a mandar a internar. Que si alguna bacteria o parásito se apodera de su estómago, va a colonizar más rápido. ¿Ok? Porque las hormonas inciden directamente en la producción de las células del sistema blanco, que es el que nos defiende contra agentes externos. Entonces, el usted tener un desbalance hormonal va a incidir en que usted tenga gripe a repetición, que el COVID le dé a cada rato, que luego del COVID usted dure meses para recuperarse, puede ser señal. Entonces, en ese chequeo de cada año, mis queridas, es bueno hacerse su chequeo de hormonas para evitar que usted tenga una deficiencia del sistema inmune por un desbalance hormonal. Y usted ve que hay gente que toma vitamina C, que toma suplementos para el sistema inmune y no mejora. Entonces, eso es una señal de que no es la raíz, la deficiencia de vitamina C, sino que pudiera ser el tema del desbalance hormonal. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos los profesionales de la terapia de reemplazo hormonal bioidéntico? Bueno, convencer a los pacientes de que no es un lujo, primero.
sino que es algo fundamental, como hemos visto. Tercero, que la mayoría de las investigaciones que usted ve que relacionan el cáncer, el riesgo cardiovascular u otras enfermedades con el reemplazo hormonal son con hormonas sintéticas, es decir, moléculas que no son iguales a las que usted produce dentro del cuerpo o a las que Dios diseñó que se producen dentro de usted, sino en cambio con hormonas bioidénticas. Bioidénticas quiere decir que simplemente molecularmente son iguales a las que tu cuerpo produce. Por lo tanto, el riesgo de cáncer, el riesgo cardiovascular o de cualquier otra complicación es muy mínimo o nulo, por decirlo así. Lo que va a finalmente impactar positiva o negativamente va a ser que un profesional de la salud calcule la dosis que tú necesitas, ¿m? Y te dé un seguimiento, ¿m? Y sobre todo un complemento, porque no es solo hacer la terapia de reemplazo hormonal en caso de necesitarla. Debe haber un cambio de estilo de vida, como ya hemos conversado en las sesiones pasadas. Es decir, la alimentación incide mucho en el balance hormonal. Es decir, usted tiene una alimentación alta en chatarra, alta en alcohol, si fuma también, por ejemplo, cigarro o cigarrillo, también eso va a impactar su salud hormonal. Actividad física. Si usted lo único que hace es salir, montarse en el carro, ir a su trabajo, montarse en el carro, ir a su casa y no saca un momento para cuidar el movimiento de su cuerpo, eso va a impactar la salud hormonal. Tercero, el descanso. ¿Mm? El sueño es vital, no para las hormonas, para la salud en general, como lo hemos conversado en ocasiones anteriores. O sea, el que no duerme, no va a poder producir hormonas al otro día, porque el cuerpo, mientras duerme, es que se regenera y se recupera de todo el trabajo del día a día. Cuarto, en la gestión emocional o del estrés. Eso es muy importante. O sea, el usted tener un buen manejo de las emociones. Gracias a Dios tenemos la Biblia, que nos da mucha luz y sabiduría en este tema, sobre todo donde Jesús te dice, pon la otra mejilla, perdona a tu hermano, etcétera. Entonces, esas son cosas que tenemos que aplicarlas porque nos van a hacer bien a nosotros. No es al otro que le hace bien, es a nosotros. Primero, porque nos da paz. Y segundo, porque nos garantiza que cuando lleguemos a la gloria, Dios nos diga, buen trabajo, siervo fiel. ¿Qué es lo que queremos todos escuchar al final? Entonces, también, después de esa gestión emocional, el estrés. Para mí, lo más importante es esa gestión del estrés diario. El usted entender que todo está en manos de Dios, todo lo que pasa. Si encontró tapón, fue Dios que quiere que usted tenga ese tapón. Si apareció una persona impertinente, fue Dios que quiere que aparezca esa persona impertinente para que usted aprenda algo. Entonces, debemos cuidar integralmente y no tener miedo a la terapia de reemplazo hormonal, siempre y cuando usted lo haga con un profesional, con el cual usted tenga, primero, confianza de poder conversar, segundo, se pueda comunicar honestamente, manifestándole sus dudas y que él o ella se las aclare, pero entienda que las hormonas son esenciales, son esenciales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y sobre todo para cumplir el propósito y la voluntad de Dios para con nosotros, que nosotros podamos ser mejores instrumentos para Él. Necesitamos un buen balance hormonal para lograrlo. Y cuando estamos en desbalance hormonal, es muy poco probable que podamos ser de uso, aunque Dios
puede hacer uso de recursos con desbalance hormonal, eso no está en discusión porque Él es poderoso, soberano, justo y santo, ¿m? Pero usted le sería de mayor utilidad si sus hormonas están en niveles óptimos, donde usted pueda amarle con toda su mente, tener un corazón sano para servirle y sobre todo glorificarle en cada aspecto de su vida. Muchísimas gracias. Disculpen un poquito los detalles técnicos, pero Dios está en control y Él es que tiene un propósito con esa falla en el Internet en el día de hoy. Así que si tienen dudas, pueden hacerla y a través del chat o pueden, no sé cómo le darán los turnos para que puedan participar. Gracias, doctor. Muchas gracias. Padre, te presentamos a nuestro doctor Sadán Peña, quien fue que nos dio el tema de hoy. Padre, bendícelo, glorifícate en él, síguele dando inteligencia, ese amor para sus pacientes y sobre todo sabiduría, para que todo lo que él haga, Señor, en su vida y por su vida, sea para bendecirte a ti y para glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús.